Muy buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. En nuestro ciclo de entrevistas, hoy nos acompaña Paz Castañeda, autora de la muestra herbolaria, que se exhibirá hasta el 19 de noviembre en nuestro sitio web. Paz es licenciada en Bellas Artes, Universidad Arcis, estudió periodismo en la Universidad de Chile, vive y trabaja en Viña del Mar, se ha desempeñado como docente en la Universidad Arcis, Universidad Católica, UNIAC, UVM y la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, donde se desempeña actualmente como profesora de pintura. Paz, primero, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Paz, mira, me gustaría saber un poco de esta exposición, cómo nació. Sé que nació en modo de pandemia, pero igual para las personas que no la han podido conocer aún, que me contaran un poquito más sobre eso. Mira, el Centex de Valparaíso invitó a un grupo de artistas a hacer un trabajo que en principio iba a ser presencial y por la pandemia no pudo hacerlo, así que funcionamos cada uno en su taller. Y yo hice un trabajo que tiene que ver con mi interés. Mi interés actualmente es el arte botánico y pensé en cómo enfrentar el arte botánico desde la actualidad que estábamos viviendo en ese momento, que era como el miedo al contagio del COVID, como toda ese ambiente como de máximo de miedo a la enfermedad, de no saber qué tratamiento servía, en el fondo esa tensión permanente que había y ese chorreo de información diario acerca de posibles curas, posibles medicinas, posibles tratamientos. Y ahí pensé en averiguar sobre las plantas que habían sido utilizadas en medicina, porque aparecían de remedios naturales en esta cosa del COVID hasta tratamientos que podían ser para otras cosas, nada que ver, y que existía el rumor, digamos, de que podía servir para el COVID. Entonces me puse a investigar las plantas que habían sido utilizadas por la industria farmacéutica alópata, o sea, los remedios convencionales que prescriben los doctores y que uno compra en la farmacia, qué plantas podrían haber sido fundamentales para el desarrollo del tratamiento de las enfermedades. Y ahí me encontré con un montón de sorpresas, porque claro, yo partí con la amapola, que es quizás la planta más conocida por el uso terapéutico que se le ha dado en distintas épocas. El opio, luego la sintetización de eso, o sea, la elaboración de eso, que da origen a la morfina y que sigue siendo hasta ahora el tratamiento paliativo más potente del dolor en los casos de enfermedad terminal. Entonces partí con la amapola, pero me fui enterando en esta investigación de que en realidad las plantas son mucho más importantes de lo que nosotros creemos y en esta industria, como te digo, y no en la medicina natural, que es lo que uno tiende a asociar con las plantas, como medicina alternativa, medicina ancestral. No, la sorpresa fue como la industria farmacéutica convencional, alópata, eh, ha tenido su origen mayoritariamente en plantas. Eso fue lo que desarrollé. Por supuesto tuve que elegir, son muchas, elegí las que fueran más fotogénicas, entre comillas, las que se pudieran ver mejor en pintura, y desarrollé paralelamente un trabajo de grabado donde podía sí, incluir más plantas. Al final decidí tomar plantas que son de la farmacéutica alópata y que también son super clásicas de la medicina natural o alternativa o ancestral, como la pata de vaca o el matico, ¿cierto? Que son plantas que son tradicionalmente usadas y que al menos el matico se usa cada vez más, al menos en la medicina veterinaria, como un tratamiento súper probado. Encuentro súper increíble lo que me dices, porque de repente se desconoce un poco que los mismos remedios vienen de las plantas y vienen de los ancestros. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo fue encontrar esa inspiración cuando todo el mundo no la tenía, cómo llegó a ti. O sea, como te decía, igual a mí que me interesaba el arte botánico y vi que en el fondo el trabajo con plantas que yo quería hacer, de representar plantas,
venía súper bien echarle una mirada a esto del uso medicinal de las plantas, porque mucha ignorancia y desinformación respecto a eso. Nosotros, es algo que también plantea en el texto que está publicado en la página, tenemos mucha más identificación con los animales, ¿cierto? Porque se parecen más a nosotros también somos animales, somos mamíferos, pero los animales se parecen a nosotros, tienen cara, tienen ojos, nos miran. Las plantas son seres totalmente distintos y eso hace que la gente sienta una distancia mucho mayor con las plantas, le ponga menos atención, las conozca menos, etc. Y en esta investigación de las plantas, por ejemplo, me di cuenta que hasta ahora es como un 60% de los tratamientos que se han usado en quimioterapia, por ejemplo, tienen su origen en plantas. En plantas que de repente incluso pueden ser comunes en jardines ornamentales, y que son efectivas, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer de mama, en las quimioterapias. Entonces, para mí fue una sorpresa grande, y creo que ahí como que confirmé esto de que existe la ceguera a las plantas, que es como esa afección que en el fondo la gente no ve las plantas, no las considera, no solo que no las ve cuando va pasando, sino que no las considera como algo fundamental. Y resulta que desde que respiramos, ¿cierto? El oxígeno que producen las plantas, hasta que los tratamientos médicos tienen su origen en plantas, todo el mundo vegetal es fundamental para que nosotros podamos existir. Lo otro que me llamó la atención fue que muchos tratamientos venían de plantas que son tóxicas originalmente. O sea que, en el fondo, la sustancia que sirve a la medicina para humanos es en su origen una medida defensiva de la planta. La planta ocupa esa toxina, esa sustancia para defenderse de las agresiones externas, y en el fondo la medicina ocupa esa medida defensiva para atacar las enfermedades. Y pasando a otros temas, sé que eres periodista, también eres artista. ¿Cómo ha sido también vincular esas dos profesiones, esos dos oficios a tu carrera como profesional? Mira, yo estudié periodismo y trabajé en periodismo a pesar de no haberme titulado, porque al cuarto año me di cuenta que en realidad el periodismo no era lo mío, digamos, pero trabajé mucho tiempo en medios, trabajé mucho en el diario La Época, y después incluso estudiando arte como artista colaboré con otros medios de comunicación escritos. Y lo que aparece en mi trabajo en general que tiene que ver con el periodismo, creo yo, es el recurso de la cita. En periodismo se usa mucho la cita porque es obvio, porque el periodista no habla por sí mismo, sino habla a través de las citas de los demás. Entonces esa operación de que en el fondo el periodista arma su discurso a partir de retazos de discursos de otros, me parece que es lo que ha aparecido harto en mi trabajo. Yo creo que en eso se nota, también se nota como en la importancia del tema para mí, como la narración, el relato visual que yo puedo armar respecto a un tema. Y en este trabajo, por ejemplo, aparece la cita en el sentido de que, por ejemplo, las pinturas negras, digamos, las que tienen fondo negro y están realizadas en óleo, son una cita a ilustraciones botánicas clásicas del siglo XIX, principios del XX, que eran láminas botánicas que pretendían ser informativas, daban información botánica sobre las plantas, y la gente las ponía como decoración en su casa, o se usaban en las salas de clase, y todas esas láminas tenían un fondo negro para que las figuras se destacaban. Yo tomé como esa estética. Y bueno, la cita también a la industria farmacéutica, digamos, que está en el uso de las cajas de remedio como soporte para estas pinturas y estos grabados, porque yo no trabajé con tela o papel, sino que pinté e imprimí sobre el reverso de las cajas de remedio.
Otra pregunta, Paz, me gustaría saber quiénes son tus referentes, tanto ya sé que en el periodismo no te dedicaste así en profundidad, pero sí en el arte, y quiénes son tus referentes en esa área. Uy, eso es súper difícil porque son muchos. Eh, a mí como pintura me gustan dos periodos históricos, me gusta el siglo XVII, el barroco, y el siglo XIX, en que como que la pintura se independiza un poco de ser la representación como objetiva de la realidad. Pero me interesa mucho como esa pintura que es realista, pero que trabaja como la mancha y la gestualidad de la mano, pero con una cosa muy sobria, muy justa, que hace un poco transparente el tema que se está presentando. Eso es como, así como referentes puntuales, hay un montón. O sea, Velázquez como pintor, es que no sabía que del barroco Rembrandt, Rubens, y en el siglo XIX, pucha, Manet, Singer Sargent, no sé, se me quedan todos, digamos. Y en la pintura actual, Michael Borremans me gusta mucho, que es un pintor belga, pero depende también eh, de lo que yo estoy trabajando, porque obviamente cuando empecé y trabajaba con figura humana, ahí me interesaba mucho Lucian Freud, Jenny Saville, pero ahora que estoy trabajando otras cosas, obviamente el arte botánico para mí es súper importante, y me interesa mucho también el arte botánico porque es un arte que ha sido realizado en gran parte por artistas mujeres desde el principio, a pesar de que los artistas botánicos más conocidos son hombres, porque además, qué sé yo, acompañaban las expediciones y cosas así, pero las mujeres siempre trabajaron en el arte botánico, a lo mejor no siendo tan conocidas, pero ahora están siendo como revalorizadas, y esa parte también me interesa harto. Paz, y ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarte cuál crees que es la importancia que se da al arte en este país y cómo crees que vaya cambiando los próximos años. Sí, mira, tengo sentimientos encontrados con ese tema, porque en el fondo yo creo que el arte es un trabajo. No creo que sea un trabajo de los elegidos, digamos. No veo al artista como alguien sublime, tan distinto a los demás. Yo creo que uno es como un lector y productor de signos visuales. Puede ser un buen lector y productor de signos visuales o un mal productor de signos visuales. O sea, tú puedes ser artista y ser un buen artista o ser un mal artista. No, igual que cualquier trabajador en la sociedad contemporánea, digamos. Entonces, el arte es una pega, es un trabajo que yo creo que tiene importancia simbólica, porque en el fondo condensa ideas que vienen de distintas fuentes, de distintos lados. Uno produce obras, crea obras intuitivamente, pero reuniendo información de muchas partes, y al final el resultado de eso tiene que ver también con muchos otros temas. Entonces, en ese sentido, simbólicamente es súper importante el arte, pero no me gusta la idea de que el arte sea algo como tan especial que tenga que ser particularmente valorado. Yo creo que el buen arte sí, como las artes visuales, como la buena música, como la buena literatura, pero ¿qué importancia tiene en Chile? O sea, tiene, pero hay muchos clichés todavía respecto al arte, de qué es lo que es el buen arte, y la idea que hay de llevar el arte a la gente a mí tampoco me gusta mucho, porque en el fondo se infantiliza a la gente, se le muestran cosas que son no necesariamente de buena calidad. La gente sigue pensando que el arte es la Mona Lisa, el impresionismo, y las instituciones no se preocupan mucho de que la gente entre en roce con otras cosas como para ampliar su punto de vista. O sea, la gente rechaza el arte contemporáneo porque no lo entiende, pero si uno escucha una música contemporánea, una música docta contemporánea, tampoco la entiende. Obviamente, en la medida que tú
entras en roce con esas obras, conoces más, ves más, la gente amplía su criterio. Pero en general, las instituciones tienden a hacer como siempre lo mismo, mostrar más de lo mismo, y en ese sentido la gente sigue como confirmando sus clichés respecto a qué es lo que es el arte. Esto fue la entrevista, era bien cortita más que nada para conocerte, para saber un poco más de la exposición. Te agradezco tu tiempo y que nos hayas acompañado, y también aprovecho de invitar a las personas a que visiten la muestra herbolaria que va a estar hasta el 19 de noviembre en nuestro sitio web. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias.